Así que comenzamos hoy con nuestra clase o nuestro tema, vida devocional. Cuando hablamos de vida devocional, para muchas personas, casi siempre, es hablar acerca de la oración. Y la gran realidad es que aunque en vida devocional se contienen temas esencialmente necesarios a tratar, como lo es la oración, la vida devocional es mucho más profundo que la oración. De tal manera que nosotros podemos decir que hay muchas personas que cuando logran tener la revelación correcta de lo que es la oración, eso le da un cambio inmediato a su forma de ver la vida en cuanto a lo que es la intimidad del tiempo de estar con Dios. Por lo general, a uno le enseñan durante los primeros años de vida en la fe cristiana un concepto muy básico acerca de la oración. ¿Cuál es el concepto más básico o el concepto elemental que tenemos acerca de la oración? Hablar con Dios. ¿Ustedes qué opinan de ese concepto? Orar es hablar con Dios. ¿Será un concepto correcto? ¿Será un concepto incorrecto? ¿Qué piensan ustedes de este término? Orar es hablar con Dios. ¿Será que orar es hablar con Dios? Mucho más que eso. Geraldine dice que es mucho más que eso. ¿Qué es entonces, Geraldine? Es decir, la oración es como el medio por el cual yo tengo comunicación con el Señor, pero no solamente es hablar, sino también es proclamar su palabra y también es darle oportunidad a Él que también ministre mi vida y edifique mi espíritu. Entonces, es más que solamente hablar. A veces hablar pudiera ser un monólogo. Exacto. Pensar hablar y hablar y hablar sin entender ni siquiera a veces lo que representa estar sumergido en una dimensión espiritual, que es a lo que yo quiero llevar a comprender a todos. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice algo que para mucha gente ha sido no muy fácil de entender. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El escritor de Hebreos, algunos al leer estos versículos del escritor de Hebreos, pueden suponer que está prohibiendo todas las cosas que se mencionan acá. Y no está haciendo eso. En realidad lo que él está diciendo, en pocas palabras, si leemos el contexto, incluso desde el capítulo 5 en adelante, quien escribe esta carta, lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, que si bien todo esto es correcto, todo esto está bien, un creyente cuando desea madurar y desea crecer, no se puede quedar en el ABC de la vida cristiana. Eso es lo que estaba dando a entender. Él no está negando en ningún momento ni la fe en Dios, ni la doctrina de bautismo, ni la imposición de manos. Él está diciendo que siendo todo esto una verdad fundamentalmente importante de la vida cristiana, debemos entender que hay algo más que Dios quiere que nosotros podamos recibir. Por eso es que él comienza diciendo: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto es la doctrina de Cristo, pero son rudimentos. ¿Qué significa rudimento? Lo primero, lo esencial. Pero la doctrina de Cristo es lo que se recibe inmediatamente. Y luego dice este escritor, tiendo a confundirme porque en realidad no se sabe si esta carta la escribió Pablo o Bernabé. Yo creo que fue Pablo, pero hay muchos que consideran que fue escrita por Bernabé. Hablemos del escritor. Él dice: vamos adelante a la perfección. En pocas palabras, y se los voy a decir tal cual. Cuando uno cree en el Señor y uno comienza a transitar en la vida cristiana, uno viene de una cultura religiosa, de lo que se conoce como
la tradicional iglesia, y allí se nos enseña a rezar. Cuando llegamos a Cristo tratamos de que ese pensamiento del rezo no es correcto y se nos enseña a orar. Y el concepto más básico y elemental de orar en ese proceso inicial es: orar es hablar con Dios. Pero si con tantos años en el Señor, todavía para mí orar es hablar con Dios, yo no he crecido ni he ido más adelante en cuanto a la vida cristiana. Eso está bien para una persona cuando llega al Señor, que no tiene ningún concepto elemental, no conoce nada acerca de la fe ni la vida cristiana. Y al no tenerlo, solamente habiendo hecho durante toda su vida la oración repetitiva del Padre Nuestro, la oración de la religión tradicional, Dios te salve María, todo eso, al llegar a Cristo es obvio que tú trates de cambiar esa forma de acercarte a Dios y te digan como nuevo creyente: orar es hablar con Dios. Pero por Dios, si después que yo tengo 10 años en el Señor, 5 años en el Señor, todavía manejo el concepto orar es hablar con Dios, eso quiere decir que yo no crecí durante todo ese tiempo. Porque ese concepto es muy importante, muy real y muy bueno para alguien que nunca ha orado y que necesita tener una referencia. Pero ya cuando nosotros comenzamos a crecer en la fe, nos damos cuenta de que hay algo que el Señor quiere que nosotros podamos tener y que vayamos, como dice aquí, vayamos adelante. Este escritor lo dice, a la perfección. Hay una parte en el verso anterior del libro de Hebreos 5, el capítulo anterior a este, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. A veces el problema no es lo que tenemos que enseñar o las cosas que tenemos que decir. A veces el problema es cómo hacemos para que la gente lo entienda. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, lo que hace difícil la explicación de las verdades reveladas en la Escritura no es que sea difícil de explicarlo. Lo que lo hace difícil es cuando tenemos una audiencia o cuando tenemos creyentes que se han hecho tardos para oír. Por eso lo dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Ve el 12. Porque debiendo ser maestros. ¿Por qué les está diciendo debiendo ser maestros? Ya tienes tiempo. Ya deberías tener el conocimiento. Y él le dice, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, pues tienen necesidad que se os vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que ya lo entregué hace rato en el capítulo 6.1, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Entonces, cuando en un lugar como este, donde hay creyentes que tienen 5 años, 10 años, 15 años en el Señor, todavía alguien viene y me dice, orar es hablar con Dios, yo me preocupo, porque son personas que se han hecho tardos para oír. Manejan un concepto real, pero un concepto de nuevos creyentes, no de personas aptas para el tiempo en el que la fe, la gracia ha tenido que haber sido revelada y han tenido que haber crecido en este sentido. Entonces, no está mal decir orar es hablar con Dios, pero está mal que después de mucho tiempo nosotros sigamos diciendo orar es hablar con Dios. Y no logremos entender que esa fue una frase básica, elemental y sencilla que se nos dio a todos cuando no sabíamos orar y se pretendía tratar de darnos claridad acerca de eso. Entonces, si bien es cierto que orar es hablar con Dios, es una verdad, pero eso es como el ABC de la fe cristiana. Hay algo mucho más importante que Dios desea revelarnos a través de su palabra. Y es donde entramos a entender lo que es la vida devocional. Y note bien cómo comienza a conjugarse estas dos expresiones. Vida devocional. Habla de la existencia que nosotros tenemos
cuando a ella nosotros le otorgamos, cuando a ella le otorgamos la devoción, la relación y la comunión con el Padre. El versículo que quizás para nosotros debe ser resaltante en este momento se encuentra, y lo leímos la semana pasada, en el libro de Marcos capítulo 13. Marcos 13, versículo número, Marcos 3, 4, perdón. Marcos 3, versículo 4. 14, Marcos 3, 14, perdón. ¿Qué dice Marcos 3, 14? Habla de Jesús, habla del inicio del proceso de lo que es el ministerio. Y el evangelista de Marcos trata de entregarnos algo mucho más profundo que la oración, sin descalificar la oración como un elemento dentro de todo esto. ¿Ok? ¿Cuál es? A estos 12 estableció, oiga bien, a estos 12 estableció. Esto ocurre cuando Jesús viene del desierto, de haber tenido 40 días de ayuno y oración, haber tenido aquel encuentro con el diablo, haber tenido aquella victoria, y cuando regresa, Él reúne a los 12, los llama por nombre, los escoge y dice, a estos 12 estableció. Esta es la parte interesante que centra o sintetiza lo que es la vida devocional, para que estuviesen con Él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Es decir, que es primero estar con Él. Se fijó que cuando uno va a un instituto bíblico, caso de Alejandro y Geraldine, que han estado en instituto bíblico, Mayra y Vladimir, creo, no sé qué otro, Juan Manuel, Teodoro. Cuando uno va a un instituto bíblico a formarse porque supuestamente ha recibido un llamado al ministerio, ¿qué es lo primero que uno piensa que va a hacer? Y por lo que uno entra a estudiar a un seminario teológico o un instituto bíblico, ¿qué es lo primero que uno comienza a creer que va a hacer? ¿Que lo van a preparar para qué? ¿Ah? Un líder, un pastor. Para ser un líder, un pastor. ¿Y qué es lo primero que tú crees que te van a preparar para qué? Para predicar. Y en tu mente, en tu perspectiva, yo voy a aprender a predicar. Pero dése cuenta que Jesús llamó al ministerio a los primeros 12 apóstoles y no los llamó inmediatamente a predicar. Aquí nace la vida devocional. Dice, y a estos 12 llamó para que estuvieran con Él. Ahora, oye esto bien lo que te voy a decir. Muchas veces puedes orar y habiendo orado, nunca estuviste con Él. Pero siempre que estás con Él, has orado. ¿Entiende la diferencia? El ejemplo práctico de Jesús cuando se refería a los fariseos. Jesús les reclamaba a los fariseos que no oraran. Pregunto, Jesús les reclamaba a los fariseos que no oraran. ¿Cuál era el reclamo que tenía Jesús con los fariseos? Que oraban, pero decía que sus oraciones eran vanas repeticiones. Decía que sus oraciones eran para ser reconocidos por los hombres. Y si había algo característico en los fariseos que los diferenciaba de los saduceos, es que los fariseos oraban y oraban mucho. La pregunta es, ¿ellos estaban con el Señor? Entonces puede ser y es posible que hayamos orado y jamás hayamos estado con Él. Pero cuando estamos con Él, siempre oramos. Hay personas que se preocupan y su vida hay que orar. Y yo le voy a decir algunas cosas que quiero que usted me las entienda. Y le voy a dar una cantidad de factores y elementos espirituales y bíblicos que nos permitan entenderlo. Porque a la gente se le dice tienes que orar. Y tienes que orar. Y es verdad. Y yo voy a tratar de enseñarles la revelación de lo que es orar. La importancia vital y trascendental que tiene para el creyente orar. El placer y el deleite que debemos nosotros encontrar en orar.
Pero, por ejemplo, uno oye cosas como esta, rompiendo algunos paradigmas. No, tienes que orar y tienes que forzarte a orar. Y si no quieres orar, tienes que obligarte a orar. No, yo no creo eso. Si no quieres orar, no ores. Porque ya es algo impuesto y obligatorio. Y si es impuesto y obligatorio, ya no es gracia. Y si ya no es gracia, está fuera de lo que el Señor quería que nosotros entendiéramos. Ahora tú me preguntas, entonces si no quiero orar, no tengo que obligarme a orar. No, lo que ocurrió es que no has entendido lo que es orar y por eso no quieres orar. Porque cuando entiendes lo que es orar y descubres su revelación y disfrutas, orar se convierte en un placer, se convierte en un anhelo, se convierte en una necesidad. Mientras para ti orar sea, como yo explicaba la semana pasada, bueno, hay que orar porque tú sabes que como somos cristianos, los cristianos tenemos que orar, y entonces empieza esa competencia. Bueno, yo escuchaba mucho que decían, el tiempo de oración de un cristiano tiene que ser mínimo 1 hora. Porque Jesús dijo cuando estaba en el Getsemaní, ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera 1 hora? Entonces el tiempo de oración mínima debe ser 1 hora. Entonces usted ve a la gente alargando el tiempo. Ya van 45 minutos, ya me faltan 15, 20, faltan 10 minutos. Y la gente piensa que su oración va a tener un resultado y un efecto por el tiempo que cumplió y no porque ha llegado a entender la importancia de lo que es la vida devocional, el placer. Y es alguna de las cosas que yo quiero compartir con usted. A estos 12 estableció para que estuvieran con Él. Estar con Dios se convierte en el epítome y en el punto central de lo que nosotros conocemos como la oración. Si después de haber orado 8 horas, 4 horas, no estuviste con Él, perdiste el tiempo. Vuelvo a retomar un ejemplo que lo uso para que me puedan entender lo mejor posible. Averigüe, googlee, vaya a Wikipedia y infórmese sobre los monjes tibetanos que viven en el Nepal. Infórmese de ellos. Y se va a dar cuenta que no existen muchos cristianos, óigame bien, que puedan competir con esas expresiones de oración. Ellos hacen meditaciones y oraciones, no de horas, semanas, meses. Ayunan, no comen. Los monjes tibetanos, averigüe, esa gente ora y meditan y hacen una cantidad de cosas. ¿Ah? Pero no son salvos. Ni son salvos ni están con Dios. Nunca, es decir, ellos invirtieron horas en eso, pero jamás estuvieron con Él. Los fariseos invertían mucho tiempo en oración, pero no estaban con Jesús. El privilegio que tenían los discípulos era que a lo mejor para ellos lo importante no era indagar si habían orado o no. Para ellos lo importante era haber estado con el Señor. Y si tú no ves la oración como el momento para estar con el Padre, para estar con Él, tú no has entendido ni te ha sido revelado. Y la oración va a ser para ti una carga. La oración va a ser una condición religiosa. Va a ser parte de la liturgia evangélica. Pero no va a ser ese anhelo, ese placer, ese gusto, esa vivencia. No va a ser. ¿Qué significa estar con Él? Quiero leer un salmo, el Salmo 21, versículos 3 y 4. Este fue parte de mi lectura devocional entre semanas y me ministró increíblemente el Salmo 21, 3 y 4. Vea, el verso 4 es el que más me llama la atención, pero voy a leer desde el 3. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. ¿Sabe lo que significa Selah, verdad? Aparece muchas veces en el libro de los Salmos. ¿Lo han leído? Selah. S-E. Selah significa esto. Selah era un momento en el que al escribir los salmos, que eran poemas,
y muchos eran cantos. ¿Por qué se usaba? Por ejemplo, hay un salmo donde David habla del Rey de Gloria. Y en el salmo donde él habla del Rey de Gloria, David comienza diciendo: abrid, oh puertas ya, y abrid vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y en un momento llega un punto cuando dice Selah. ¿Sabe por qué lo usaba? Porque para él sumergirse y entrar en la presencia de Dios era algo tan placentero, que había un momento cuando él comenzaba a decir palabras que conmovían y lo estremecían de tal manera que llegaba un punto en el que su expresión humana, sus emociones y sus sentimientos llegaban a un tope. Ya no habían palabras que él pudiera utilizar para expresar cómo se sentía. Y ante eso, dicen que él se apartaba de estar escribiendo y derramaba su alma, lloraba. Bueno, lo que no podía decir con palabras lo entregaba en lágrimas, en entrega, en adoración. Y cuando yo estaba más calmado, él venía: abrido puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y luego volví cuando se emocionaba. Y aquel momento del salmista era tan profundo que cuando las palabras eran incapaces de decir lo que en su alma había, él escribía Selah. Era cuando se apartaba a llorar, a derramar su alma, y luego venía y seguía escribiendo. Por eso usted va a encontrar muchas veces Selah en la Biblia. Ahora vea, pareciera ser que aquí hay un momento en el que el salmista se compunge y dice: le has concedido los deseos de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Lo más tremendo es que dicen que cuando él escribía Selah era porque él tenía que dejar lo que estaba haciendo, escribir sus poemas llamados salmos, sus cantos, derramar su alma, llorar. Y en ese momento él venía con una revelación de lo que había acabado de tener en ese momento de entrega íntima con Dios. Regresa en el verso 4 y dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Se está dando cuenta que orar no es solamente hablar con Dios. Eso está muy bueno para un nuevo creyente. Aquí quien escribe el Salmo 21 está diciendo que es un encuentro, que es una expresión de intimidad. Por eso dice en el verso 4: le has salido al encuentro. Si cuando tú dices haber orado, Él no salió en tu encuentro y estuviste con Él, probablemente oraste. Bajo el concepto orar es hablar con Dios, pero nunca estuviste con Él. Y qué diferente es orar y estar con Él. Ahora usted me puede preguntar: ¿y cuál es la diferencia? La diferencia está en que estar con Él involucra varias cosas interesantes. Anote allí por eso es que para muchas personas que te dicen: no, yo siempre oro, porque yo voy en el carro, voy manejando y voy orando. Yo estoy cocinando y estoy orando. Ahora, Dios no quiere que ores. ¿Sabe qué espera el Señor? Que puedas estar con Él, que Él pueda salirte al encuentro y que pueda haber un momento de amor, de romanticismo dentro de esa comunión. Que si no lo descubres y no lo entiendes, entiéndame cuando yo le digo: fórcese a orar, oblíguese a orar. No, no lo haga, ya no es gracia. No, yo me paro en la mañana y tengo sueño y bueno, como puedo, pero yo lucho porque yo soy un hombre de oración y yo esas 2 horas, esa hora yo... No lo hubieras hecho porque perdiste el tiempo. Oraste, pero no estuviste con Él. Y cuando Jesús miraba a sus discípulos y los llamó para establecerlo, lo que Él les pidió no fue: vamos a hablar. Él les dijo: vengan para que vamos a estar. Ahora, ¿qué significa estar con Él? Hay varios elementos que tienen que ver con, aunque usted pueda decir voy manejando y voy orando, maravilloso. Cocino y estoy orando, maravilloso. Dios espera salir a tu encuentro, que estés con Él
en un solo momento del día. Aquí es donde se activa la vida devocional. ¿Cuál es ese momento? El momento que vas a estar con él. O sea, ¿Y cómo es ese momento, Gaby? un momento tuyo con él especial, Aparte. pastor. O sea, un momento en que Deja de manejar, deja de cocinar. es que es así. Apartado. Es con él solo, apartado, sin más nada. O sea, es un momento con él. Ahora, yo no digo, Gaby, que mientras vas al trabajo tú puedas ir orando. No, pero no. Puedes hacerlo. Mientras estás cocinando, puedas hacerlo. No digo que eso no lo haga. Pero hay algo especial. Cuando tú dices, yo voy a parar. Es como cuando tú estás con tu esposo. O sea, es algo, estás con él, que estás hablando Íntimo, con él, que personal, estás- exactamente, único, sí mismo es- que excluye todo. O sea, o más todavía. Pero- Sí. No, pero se compara. Y más adelante te vas a dar cuenta que ese ejemplo que tú estás poniendo, la escritura lo da. Hay un texto que le voy a leer más adelante que dice, mira lo que dice, como se goza la esposa con el esposo, así se gozará el Señor con su pueblo. ¿A qué cree usted que se está refiriendo ese versículo bíblico cuando dice cómo se goza? Ah, que están jugando con una pistolita de agua, echándose agua, están muertos de la risa, dándose con la almohada, gozándose. ¿A qué cree usted que está hablando cómo se goza el esposo con la esposa? A la intimidad, donde no entran nuestros hijos, donde no entra ninguna actividad, en donde tú detienes todo para estar con él. Y cuando tú tienes esa determinación, él viene a tu encuentro. A mí me pasó algo hace ya algunos años que a mí me marcó. No es doctrina, ojo, esto que le voy a decir no es doctrina, es una experiencia. Y se lo digo y se lo aclaro porque sabe que vengo tiempo enseñándole y compartiendo que experiencia no es doctrina. La doctrina está en la palabra. Sin embargo, no he negado la realidad de que puedan haber experiencias. Hay experiencias. Yo acostumbro a orar. Como yo le vengo diciendo, yo soy pro vida devocional. No creo en la forma litúrgica de la oración de la manera en la que me lo enseñaron. Creo en un momento especial. Ojalá me entiendan la frase, un momento mágico. Un momento único. Y hace años, hace cerca de casi 12, 15 años, yo venía a orar. Y yo me detuve, no recuerdo por qué causa. Y yo le dije al Señor, Señor, voy a atender tal cosa y luego voy a venir y voy a seguir orando. Los minutos pasaron y yo había quedado pendiente en regresar a ese momento. Porque repito, yo no hago la oración como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Esa liturgia, Señor, te pido esto, te pido por mi mamá, te pido por mi papá. Señor, mira el carro que no te... Tratando de enseñarle a Dios o informarle a Dios de muchas cosas. Yo no veo la oración como eso. La oración para mí es un encuentro. La oración para mí es estar con Él. Y recuerdo que mientras pasaba el tiempo y se acercaba la hora, se hizo de noche, todos se fueron a dormir y yo sentí algo muy, muy personal, como dice Patty Hans, algo muy mío, Patty. Eso fue algo muy mío, muy, muy particular. Yo sentí que yo iba a una cita. Yo sentí que me iba a preparar para una cita. Y por primera vez, fue la primera vez que me ocurrió. Y para mí se ha convertido en un hábito. Me bañé, me perfumé y me vestí como que me fuera a encontrar con alguien con quien yo quería estar desde temprano. Me hizo pensar las veces que yo quise y que yo quería ver a Mayela cuando la estaba enamorando y yo buscaba lo mejor para que ella me viera, me perfumaba. Yo no sé si a la final le agradaba o no, pero en mi cabeza yo creía que era lo mejor. Y desde ese momento, eso se convierte en una realidad en mi vida. Yo no te digo que Dios no te oiga si tú llegas del trabajo, no te digo que Dios no lo haga. No te digo que a lo mejor, pero para mí, eso es una cita. Para mí es una cita. Para mí es un momento único. Y cuando lo voy a hacer, no puedo, si no me baño. Incluso a veces me visto y me perfumo.
y siento que voy a encontrarme con alguien. No siento que voy, oh Señor, te doy gracias por el día de hoy. Entonces, ya no, porque a veces lo que tenemos con el tema de la oración es que hemos desarrollado una rutina y un monólogo. Y un monólogo significa alguien que está hablando con él mismo. ¿Sabe cuántas veces hemos hablado con nosotros mismos? Entendemos entonces que la oración es una cosa o es un elemento que forma parte de estar con él. ¿Cuáles son los elementos que tienen que ver con este texto bíblico? Estar con él. Anote allí. Cuando usted está con él, primero hay oración, hay lectura. Tercero, meditación. Cuarto, atención. Y por último, adoración. Voy a detenerme un poco en la última. La palabra adoración es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento del griego, que es proskuneto. Algunos lo escriben como proscunio. Ya lo voy a escribir. Pero se dice que es proskuneto. Proskuneto, proscunio, no importa. ¿Qué es estar con él? No es venir a hablar y hablar y hablar y a pedir y a pedir y a pedir. Hablas. Pero debe haber un momento para leer su palabra, porque Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Por eso se llama vida devocional. Por eso usted me va a escuchar que yo casi siempre cuando le voy a dar un versículo, yo le digo cosas como esta. En mi lectura devocional de esta semana, ¿sabe lo que le estoy diciendo, no? Eso fue lo que obtuve cuando estaba con él. Cuando estoy con él, oro. Tengo la lectura devocional, lo que forma parte. Pero también medito. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muchos dicen que el Salmo 1 era una expresión del mismo salmista tratando de hablar de lo que era la vida devocional. Llega un punto cuando él dice, y en su ley medita de día y de noche. Usted sabe que las únicas expresiones que se pudo usar para traducir meditación es la palabra rumiar. La palabra meditación, especialmente en el Salmo 1, se tradujo como rumiar. No sé si ustedes sabían eso. ¿Saben qué es rumiar? Las vacas pueden rumiar. Nosotros no podemos rumiar. Las ovejas pueden rumiar. Nosotros no podemos rumiar. Solamente pueden rumiar los animales que tienen más de un estómago. La vaca creo que tiene 4, si no me equivoco. La vaca come y su proceso digestivo es muy diferente al nuestro. Ella come y todo lo que acaba de ingerir va a un estómago. Lo procesa y lo devuelve a la boca. Por eso usted ve que ellos no cesan de hacer así. Luego de allí lo manda a otro estómago, hasta que cumple un proceso que pasa por los 4 estómagos. ¿Sabe por qué hace eso? Porque todos los nutrientes y todas las vitaminas y todo lo que tenía ese alimento lo aprovechan al 100%. Nosotros no. Tenemos un solo estómago. Pero ¿sabe por qué usted identifica un animal que puede rumiar? ¿Sabe cómo usted lo identifica fácilmente? Porque ellos se la pasan todo el día así. Ya comieron, tienen 2-3 horas que terminaron de comer. Y uno dice, ¿por qué ese animal sigue? ¿Ha visto los chivos? Los chivos también rumian. Porque están haciendo un proceso en el que no simplemente comieron, obtuvieron parte de los nutrientes, no. Ellos absorben, hacen
un reciclaje, cumplen un proceso tan completo que el 100% de los nutrientes y las vitaminas y los minerales lo absorben. Por eso son animales tan fuertes. Uno como hijo de Dios debería pasarse el día así. ¿Entiende por qué dice? Y en su ley medita de día y de noche. Y entiende por qué la traducción es, no es meditar, es rumiar. El original. ¿Sabe por qué usa rumiar? Porque lo que pretende el salmista hacer entender es que uno debe pasar el día. ¿Explico lo que le quiero decir? Nosotros no. Venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, hasta la otra semana para ver qué otro mensaje hay. Las personas que tienen vida devocional meditan, rumian en la verdad de la palabra de Dios. Están sacándole provecho. Es más, le voy a decir algo. Usted sabe que el proceso de rumiar de los animales lo hacen incluso mientras duermen. Ellos por lo general duermen parados. Difícilmente usted ve un animal dormir de pie, este tipo de animales. Pero usted lo ha dormido y sabe cómo están ellos aún dormidos. Qué tremendo, ¿no? El ejemplo que usa la Biblia para dar a entender lo que Dios espera que nosotros podamos hacer en nuestra vida de intimidad y de acercamiento con Dios. Oír, debe haber un momento de atención. Usted me pregunta, ¿a qué me refiero yo con estar con Él, la vida devocional? Mire, es llegar. Yo no llego directo. Señor, te doy gracias. Yo no llego directo a eso. Y le voy a dar una recomendación, no lo haga. Apártese de todo. No le voy a decir que se perfume como hago yo para estar con el Señor. A mí me encanta hacerlo. Lo disfruto. Y siento que voy a estar, y es así, con la persona más importante de mi vida. Pero no llego ahí, mira Señor, el problema que tengo, mira, no tengo carro, Señor, no tengo caucho. No. Llego y me quedo tranquilo. Trato de bajar la presión. Empiezo a meditar. Tomo la palabra. En base a lo que voy leyendo, comienzo a orar, me detengo. Luego comienza el momento de detenerme y oír. ¿Oír qué? Quédese tranquilo. A lo mejor no va a oír la voz audible de Dios, pero a veces uno tiene que quedarse tranquilo y encontrar también, cuando estás con Él, un momento de paz. Porque un momento de paz, por lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Oiga esto. Junto a aguas de reposo. ¿Qué es pastorear? El pastoreo es una actividad campestre de personas que se encargaban de dirigir rebaños de ciertos tipos de animales, ovejas, chivos. Ahora, lo interesante es que para pastorear, no estoy hablando del pastoreo religioso, lo que tiene que ver con lo espiritual que hacemos nosotros. Le hablo del pastoreo campestre. La labor de ese tipo de pastoreo cumplía 3 funciones necesariamente autónomas en sí mismas. La primera, guiar. La segunda, alimentar. Y la tercera, proteger. Cuando un individuo guiaba, alimentaba y protegía, estaba haciendo una labor pastoral. Dirigir, alimentar, dirigir, alimentar y proteger. Dirigir, alimentar y proteger. ¿Por qué Él es el buen pastor? Porque Él dirige o él quiere dirigir. Él quiere alimentarnos y Él quiere protegernos. Pero ¿sabes que a veces no lo hace siendo el buen pastor y siendo nosotros sus ovejas? Y no lo hace por lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice que para que Él pueda pastorear a una de sus ovejas, esa oveja tiene que estar
junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo. Porque si la oveja se ubica junto a aguas turbulentas, el pastor no la va a poder llamar. Yo creo que compartía con Vladimir, no sé si está por ahí Vladimir, en estos días. Mire lo tremendo que era el pastorado, ¿no? Allá está. Vladimir. Te ponga bravo. Mire, ¿sabe cómo se hacía, cómo hacen los pastores? Y por qué el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque ellos usaban una herramienta que se llamaba cayado, ustedes la han visto, ¿verdad? Y usaban la vara. La diferencia de estas herramientas era porque con ambas se hacía la labor pastoral o pastoril. El cayado era así y la vara era más pequeña, pero era recta. No se ponga bravo conmigo cuando como pastor también me toque pastorear, pero el trabajo del pastorado era esto. Iban las ovejitas todas en su manada, siendo dirigidas. Si había una ovejita rebelde, a veces hay ovejitas rebeldes. ¿Verdad que sí? Si la ovejita era rebelde, ¿qué hacía el pastor? Usaba el cayado. ¿Cómo lo usaba? Como tenía un doblez en la punta, la agarraba por el cuello y la traía al rebaño. Una vez. Si la ovejita, por segunda vez en su rebeldía, se volvía a alejar del rebaño, el pastor ahora agarraba a la ovejita, la traía otra vez con el cayado, sacaba la vara, ¡plá!, y le daba 3 varazos. La ovejita ahora sabía que no se podía alejar otra vez porque instintivamente entendía que le iban a dar duro. Pero si todavía la insistencia de una ovejita rebelde hacía que por tercera vez se volviera a alejar del rebaño, la volvía a traer con el cayado y con la misma curvatura, doblez que tiene en la parte superior, agarraba la pata derecha delantera, la colocaba en esta posición y se la partía. Y la ovejita usted la veía después. Pero sabe algo más, nunca se volvía a ir. ¿Qué te parece, Ana? Es la primera vez que te trae con cariño. Véngase para acá. La segunda vez, pero eso no es lo más fuerte que puede hacer. Aún por amor, eso es lo que hablamos el otro día, Ana, aún por amor, su gracia es tan maravillosa que si Él tiene que partirnos las patas, no las parte. Hasta que entendamos cómo caminar derecho. Por eso dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando estamos con Él hay que encontrar un momento de atención. Mire, yo no le voy a decir que usted va a escuchar una voz audible, pero a veces al corazón, y eso a mí me pasa, mire, cuando yo estoy con el Señor, hay un momento que me quedo tranquilo, ni siquiera estoy orando. Puede ser que vuelva a empezar a orar en un rato, o ya lo haya hecho, pero a veces me quedo tranquilo, cierro mis ojos. Y algo que he podido aprender es que a veces en el corazón Dios trata contigo en ese momento cuando te apartas para estar con Él. Cuando tú descubres el lugar secreto, eso lo vamos a ver más adelante, estar con Él es descubrir un lugar secreto. Yo no le hablo de un lugar físico, le hablo de un lugar secreto. Cuando tú descubres ese lugar, tú quieres ir para allá y quieres estar allí siempre. Y tú puedes estar trabajando, Geraldina, pero tú el día lo esperas, la semana esperas el momento de estar allí. Lo anhelas, lo deseas. Es un lugar secreto. Usted se acuerda, lo vamos a ver más adelante, pero se lo voy a dar ahorita rapidito. En el libro de Cantares, el libro del amor, en el capítulo 1, creo que el verso 2 comienza diciendo, oh, si Él me besare con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el ungüento, y comienza a decir cosas allí. Luego dice la tsunamita, que es la que es protagonista del capítulo 1, dice, el rey
me ha llamado. Y todo el capítulo gira en torno a la tsunamita y al rey. El rey se perdió un día y la tsunamita no podía dormir, pero ella decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que viene saltando sobre los montes, y mi amado es mío, yo soy de mi amado, su bandera sobre mí es amor. Mire, cantar es bellísimo. Cuando uno descubre la revelación que hay de Cristo y la iglesia en el libro del Cantar de los Cantares, mire, uno se deleita de cosas preciosas. Pero hay un pedacito en el capítulo 1 de Cantares que dice, oh, el rey me ha tomado y me ha metido a su recámara. Nos embriagaremos de amor hasta la mañana. Esa mujer sí es terrible, ¿no? Pero vea lo que dice. Yo me puse a averiguar el tema de la recámara real. Y usted sabe que por razones de seguridad, desde tiempos antiguos, la recámara real del rey no se encontraba sino en un lugar secreto que muy pocas personas en el palacio conocían. Porque si había una invasión, si venía un ejército enemigo y conquistaba, eso le permitía al rey poder escapar y sobrevivir a cualquier invasión. Entonces en el palacio, que era bellísimo, la recámara del rey era un lugar secreto, era un lugar privado. Y la tsunamita, que comienza anhelando los besos de su amado, dice que el rey la metió, es decir, el rey le mostró el camino a la recámara real. El rey le mostró el lugar secreto. Estar con él es descubrir un lugar secreto. Ojalá usted me entienda lo que le voy a decir. Ni mi esposa sabe dónde queda. Y no hablo de un lugar, ni mis hijos saben dónde queda. Es un lugar espiritual que solamente lo conozco yo y mi amado, más nadie. Y cuando tú entras a ese lugar, ahí se te olvida que eres papá, que eres esposo, que eres pastor, se te olvida el mundo. Y para ti lo más importante es estar con él. Por eso Jesús dice, a estos dos se estableció y los llamó para que estuvieran con él. El tema de ver tu oración simplemente como la liturgia formal que dice que tenemos que orar, es algo con lo que nosotros no podemos seguir al día de hoy pensando. Orar es hablar con Dios. Jefferson, ¿y qué es orar? Hablar con Dios. Mire, ya basta de eso. Eso es para un nuevo creyente que llegue hoy, que nunca ha orado y que tenemos que enseñarlo a orar y le digamos durante sus primeras semanas de vida cristiana, orar es hablar con Dios. Para nosotros ya orar no puede ser solamente hablar con Dios. Orar, oiga esto, orar es un lugar, orar es un momento, orar es un encuentro, orar es un lugar, orar es un momento y orar es un encuentro. Entonces, usted se imagina que yo necesite hablar con mi hijo y yo no quiero hablar con él y mi esposa llega y me dice, pero habla con él, oblígate a hablar con él por lo menos. Anda, porque tú necesitas hablar con él, oblígate a hablar con él. ¿Cómo te sentirías tú, Gustavo, si yo tengo que obligarme para hablar contigo? ¿Me entiende por qué le estoy diciendo? Mire, si usted no quiere orar, es mejor que no ore. Porque no se trata de ley. No se trata de sentirte obligado. Y si no quieres orar, simplemente es porque no te ha sido revelado. Es porque nunca has estado. Es porque no has encontrado ese lugar, ese momento ni ese encuentro. Así de sencillo. Y cada vez que ores vas a ser como los fariseos o como los monjes tibetanos del Nepal. Yo todos los días oro 4 y 5 horas. No hiciste nada. Si no estuviste en un lugar, si no hubo un momento y si no existió el encuentro. Es la trascendencia de todo esto. Ahora hay un punto final que decía que tiene que ver con estar con Él. Al estar con Él oramos, leemos, meditamos, estamos atentos y oiga este último, adoramos. Proscuneo, proscuneto. No se encuentra muy regularmente en la Biblia, ni siquiera
en las expresiones en donde se menciona mucho adoración. Pero se dice que el versículo que puede expresar mejor la palabra adoración se encuentra en el texto bíblico cuando la mujer derramó el frasco de alabastro sobre Jesús. Porque esto significa, ¿sabe lo que significa esto? Dar muchos besos, ese es el significado. Entrega, derramamiento y dar muchos besos. Eso es adoración. ¿Sabe quién hizo eso? Aquella mujer que rompió el alabastro, estaba a los pies y dice que no cesaba de besar los pies del maestro. No es un sentimiento mecánico, es una expresión que nace de adentro. Ahora, si usted quiere adorar en la iglesia, mire lo interesante de todo esto. Es importante que usted sepa cantar, porque existen una cantidad de estereotipos que te va a exigir la vida social para que puedas hacerlo. Teo no podría adorar aquí en la iglesia. Digo yo, ¿no? Me refiero a pararse acá y dirigir una adoración. ¿Por qué? Porque mucha gente le va a parecer que no lo haces bien. Hay un estereotipo que para poder adorar necesitamos saber cantar y cantar bonito. Necesitamos ejecutar algún instrumento y ejecutarlo bien. Eso nos limita para ser adoradores dentro de ese estereotipo que forma parte de la vida humana. Pero ¿sabes cuál es el único lugar en donde no importa si cantas bien, si no cantas bien, si afinas, si desafinas, si tocas o no tocas un instrumento? Cuando estás con Él. Es el único lugar en donde nadie le va a prestar atención tu desafino, tus decibeles, si llega. Es el único lugar en donde puedes adorar con toda confianza, con todos los gallos que se te puedan soltar, y son recibidos de la manera en la que nadie jamás lo puede recibir. Cantes bien o cantes mal. Solamente cuando estás con Él. No existen estereotipos. No existe ninguna de las cosas que dentro del esquema humano se requieren para poder adorar. Ok, anotó esto, ¿verdad? Orar es un momento. Hablo de la oración cuando la entendemos de esta forma. Cambiando el concepto, orar es hablar con Dios. Entendiéndolo de la manera en la que hoy nosotros, con tiempo en el Señor, debemos tratar de mirar la oración. Y por eso vuelvo y repito, si no quieres orar, simplemente es porque tú nunca, simplemente porque para ti orar significa solo hablar con Él. Y te entiendo que no quieras orar. Y si no quieres orar, pues no ores. ¿Sabes por qué? Porque vas a hacer lo mismo que hicieron los fariseos. Pero cuando a ti se te ha revelado esto, y cuando tú entiendes que es un momento para estar con Él, y tú ya fuiste al lugar, estuviste en el momento, y se dio el encuentro, te voy a decir algo, y yo sé por qué te lo digo. Tú no quieres que ese momento termine. Y luego, tú estás cazando la oportunidad para que ese momento se vuelva a dar. Tú estás esperando el momento de volverte a encontrar con Él. Ahí tú puedes entender y trasladas todo a lo que decía la tsunamita del Cantar de los Cantares. Yo dormía. Y literalmente, me he despertado a veces en la noche, literalmente. Y me paro y no es, tengo que orar. Yo dormía y mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que viene por mí. Viene saltando sobre los montes. Mi amado es mío. Yo soy de mi amado. Con razón lo aman las doncellas. Mi amado es varón señalado entre 10,000. Todo lo que dice ese libro tú lo empiezas a entender cuando tú dejas de verlo como un poema y logras darte cuenta que es una poesía escrita para todos los que han encontrado el lugar secreto de su amado. Todos los que han encontrado
y han aprendido a estar con Él. Entonces cambia, tu mente cambia. Ya no es, ay, tengo que orar, porque es que me dijeron que los cristianos para poder crecer espiritualmente tienen que orar. Bueno, vamos a orar, vamos a un servicio de oración y es parte de lo que he tratado de enseñarles ahorita, a un servicio de oración. Bueno, ora tú, Teo, y ora tú, Joseph, y ora tú, vamos a orar por esto. Y se nos perdió por completo la comprensión de entender que Dios anhela, Dios desea, Dios busca con anhelo estar con nosotros. Existen dos formas de ver la oración bajo una perspectiva de necesidad. La necesidad de vida. La necesidad de vida y la necesidad de interés. Necesidad de vida y necesidad de interés. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Estas dos necesidades existen en la vida del ser humano. Yo necesito, siempre vamos a necesitar. Y orar siempre va a ser una necesidad, solamente que puede dividirse en cualquiera de estas dos necesidades. Yo necesito respirar, porque si no, ¿cómo se llama esa necesidad? Yo necesito comer, porque si no, me muero. ¿Cómo se llama esa necesidad? Ahora, yo necesito ser amigo de Juan, porque ser amigo de Juan a lo mejor me va a permitir que él me dé un regalo en mi próximo cumpleaños. ¿Cómo se llama esa necesidad? ¿Sabe que el ser humano se maneja bajo esas dos formas de necesidad? Y la oración no escapó. Hay gente que cuando van a orar, oran por necesidad de interés. Y hay otros que cuando van a orar, oran por necesidad de vida. ¿Cuál es la diferencia en la oración cuando hablamos de la necesidad de interés y la necesidad de vida? ¿Qué dice Catherine? ¿Cómo es la necesidad de interés, Catherine? Quiero algo, me interesa porque adquiero algo. Y entonces, ¿cómo oramos cuando hay necesidad de interés? ¿Cuál es la oración del que tiene necesidad? Ciertamente. Pero una necesidad de interés, ¿cómo ora quien tiene necesidad de interés? Entra de Juan. Está esperando es que empezar a orar para, Señor, necesito esto. Señor, necesito lo otro. Mira, Señor, ayúdame con esto. Y ayúdame con lo aquello. Eso se llama necesidad de interés. Hay otros que oran por necesidad de vida. ¿Cómo será la oración como necesidad de vida, Geraldina? Usted que está diciendo eso, lo primero que me viene a la mente es cuando yo oro dándole gracias a Dios. Señor, gracias por el aire, gracias, pero no sé si es a lo que usted se refiere, pero yo, Señor, gracias por el aire, gracias porque me provee, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Como en vez de pedir, dar, ¿no? Como en vez de pedir, dar. Señor, yo te necesito, Señor, eres lo más importante en mi vida. Señor, no me deje. Qué diferente a, Señor, no tengo carro, Señor, no tengo trabajo, Señor, tengo enfermo a fulano. A venir a orar y encontrarte que la mayoría de los seres humanos vemos la oración como una necesidad, pero no como una necesidad de vida, sino como una necesidad de interés. Señor, tengo esto, Señor, cúrame, Señor, mira este dolor. Y eso no está mal, a lo mejor en tu desesperación, pero nunca jamás hay una necesidad de vida. Señor, yo te necesito. Señor, yo te amo. Señor, yo sin ti no puedo vivir. Necesidad de vida es cuando tú te das cuenta que acercarte, si no te acercas y si no estás, tú sientes que te mueres. Si no respiras, tú sientes que tú te mueres. Sientes no, es que te vas a morir. Hay otras necesidades que pueden durar un poquito más. Si comiste hoy y estás satisfecho, hasta mañana, en la mañana probablemente tú puedas aguantar. Pero esa necesidad de vida te hace pensar que tarde o temprano tienes que volver a buscar comer.
Ahora, no porque estés interesado en comer, es que necesitas comer. Es una necesidad, pero es una necesidad de vida, porque tener un trabajo también es una necesidad. Tener un trabajo también es una necesidad, pero no una necesidad de vida. Tú no te vas a morir porque no tengas un trabajo. Tú necesitas un trabajo para poder generar tus recursos, todo. Pero cuando digo necesidad de vida es que te mueres si no respiras, si no tomas agua, si no comes, si no duermes. Y toda nuestra oración se convirtió en necesidad de interés. No sé si usted se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Porque seguimos viendo la oración como hablar con Dios. Pero cuando estás con Él, la oración no es una necesidad de interés. Cuando estás con Él, es una necesidad de vida. Es una necesidad de vida en el alma. Y literalmente uno usa palabras como esa. Señor, te necesito. Ahora, no te necesito para que me des un carro. No te necesito para que me des un hijo. No te necesito para que me des un trabajo. Te necesito a ti, porque yo sin ti no puedo vivir. Te necesito a ti porque tú eres la razón de mi existencia. Te necesito a ti porque tú me llenas, tú me das felicidad, tú eres todo. Qué diferente. Señor, dame un trabajo. Señor, no tengo comida. Señor, dame una novia. Pero por lo general, los que tienen necesidad de interés son como aquellas oraciones que decía hace rato. Orar es hablar con Dios. Dame, 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 dame. Pero cuando logro darme cuenta que la oración es un lugar, no un lugar físico, quiero reforzar esa información. Es un lugar, pero no es un lugar físico, no es un lugar terrenal. Es un momento en el que el mundo se detiene. Yo amo a mi familia, pero cuando llego a ese lugar es un momento entre yo y Él. Ahí no entra mi esposa. A mí me gusta más ese momento que cualquier otro. Oro en grupo, oro con mi familia, pero usted me pregunta, yo amo, yo anhelo, yo deseo. Eso a mí me hace sentir que estoy vivo. Y cuando me doy cuenta, como dice el Salmo 21:4, es un encuentro. Es un encuentro. Ahora, viéndolo de este punto de vista, quiere decir que existen 3 formas que nos pueden impulsar a orar. Entendiendo esto que acabo de decirle ahorita. Ojalá que después de este día, de esta clase, usted salga de aquí queriendo ir a ese lugar. Yo creo que se logró el fin. Ahora, ¿qué impulsa a muchas personas a orar? Hay 3 cosas. La primera, interés. La segunda, obligación. No hay interés, hay obligación. Y la tercera, placer. Tú tienes que preguntarte cuál de estas 3 te lleva a ti a buscar estar con el Señor. Interés, obligación o placer. Ya expliqué la primera, pero de todas formas, Joseph, ¿cómo pudiera ser cuando lo que te impulsa es el interés? Lo que te impulsa a orar, el interés. Tengo que orar, pero resulta ser que lo que te está impulsando es el interés. Tengo que orar, y estás todo el día, tengo que orar, pero ¿cuál es la característica de ese tipo de oración? El beneficio humano que yo puedo obtener. Necesito algo. Necesito algo. Necesito... Dame un ejemplo. Material. ¿Cómo qué? Dinero. Necesito dinero. Como ahora el mundano. El mundano. Tiene El mundano. o el mismo. No, nosotros oramos así. Yo digo eso también, o sea, que no siempre pedimos cosas materiales, sino restauración de la familia o qué sé yo. Pero solamente ahora para que Dios restaure. Hay un interés. Para que haya algo a cambio. Y no necesariamente es malo el interés, quiero decirle. Hay intereses buenos. De repente estás orando por tu familia, por tu hijo. Pero hay un interés.
Y repito, no necesariamente estoy hablando de un interés malo. Exacto. Es como cuando uno dice que está pidiendo de las manos de Dios para que te dé, Ajá. y no lo estás pidiendo a Él como Dios. Pero que es Él. Yo pienso que definitivamente también en ese momento nosotros reconocemos el poder de Dios. El poder de Dios, no el poder de la oración. Dios es el que tiene el poder. Eso nosotros lo sabemos. La oración no es la que tiene el poder, sino Dios. Pero Dios conoce todo lo que nos aqueja, todos nuestros problemas, todo lo que queremos. Él lo conoce. Él conoce, pero nosotros dentro de nuestra, no sé si decirle fragilidad o humanidad, en ese momento, yo muy pocas veces le digo, Señor, yo quiero esto, porque Él lo sabe, Él lo conoce. En el momento que yo me pongo a orar con Él, honestamente muy poco lo hago. Pero cuando nosotros decimos en algunos momentos esas cosas, porque definitivamente reconocemos que a Él es el que vamos a ir ante cualquier necesidad que nosotros podamos tener, que no son nuestras fuerzas, no es nuestro mérito, sino es Él. Es Él. Y si muchas veces decimos porque Él es el único a quien nosotros podemos acudir. Y tiene a lo mejor lo que necesitamos y Él está dispuesto a hacerlo. A lo mejor no, Él es el que tiene, pastor, todo. Él es el que tiene. Y se convierte como en ese impulso, ese motor, un interés, sea bueno o sea malo, pero porque yo no creo que sea malo cuando yo de repente voy a orar con el interés de que se convierta un familiar. Es que necesito, Señor, te quiero pedir por mi papá o por mi mamá que no es cristiano, o te quiero pedir por la iglesia. Hay una motivación, te quiero pedir por Venezuela. Hay una motivación y esa motivación es un interés que no necesariamente es malo. No necesariamente es malo. O aún pidiendo por dinero, como digo yo, que tampoco. Exacto, o pedir dinero tampoco es malo, lo necesito. Ahora, el punto es que el impulso o lo que me lleva a hacerlo es lo que necesito. Sea bueno o sea malo, es porque necesito algo. Es decir, que debo preguntarme esto, Gaby, ¿y si no necesitara? Y a veces Dios permite que necesitemos cosas hasta para... Él anhela tanto estar con nosotros que quizás esa es la única manera que Él encontró para que nos acordemos que está allí. Ahora, la segunda o el segundo impulso es la obligación, necesidad, interés. El segundo es obligación. ¿Cómo pudiéramos definir cuando oro? No, ya no necesito, pero lo oro por obligación. Llegó el momento en el que, gracias a Dios, tengo buen trabajo, mi familia es cristiana. Sí, siempre hay necesidades elementales, pero nada del otro mundo. Entonces puedo pasar a un segundo plano o a otra expresión de la oración en su impulso, que es la obligación. Ya no se ora. ¿Ah? Ya no se ora. ¿Cómo ya no se ora? Cuando lo tienes todo y vas por obligación, ya no ora. Pero ponte tú... Pero es que siempre vamos a tener necesidad. No, pero digamos que lo elemental está cubierto. Mire, Ok. esta experiencia es personal. Ajá. Yo reconozco que la transformación de mi vida va a venir por la palabra de Dios. Renovación de tu Por entendimiento. renovar mi No va a entendimiento. ¿Mm? Y eso yo lo hago en el momento que yo tengo vida devocional. O sea, en un momento que estoy en comunión con Dios. O sea, y eso para mí, o sea, yo no sé si decir que es una obligación. O sea, yo sé que debo de hacerlo. No sé si decir, pues porque me conviene. No sé cómo explicarlo, pero definitivamente yo lo sé. O sea, yo reconozco, o es algo que quiero hacer, pero no sé si decir que es porque tiene que ser que estoy obligada. No, es algo que sé que tengo que hacer. ¿Cómo lo que dice Gaby yo lo entiendo? ¿Cómo ve el resto el impulso de la oración como obligación, Joseph? Yo no sé si el ejemplo cabría más en necesidad o obligación. De repente alguien que piense que si no ora se va para el infierno. Esa. Yo no llego. Ahora, ustedes no han escuchado que de repente cuando hablamos de la oración uno dice cosas, es que el cristiano tiene que orar, el cristiano que no ora es un cristiano, entonces te obligan, es lo que le decía, no, y si no quieres orar, oblígate a orar, porque es donde yo vuelvo y digo, si no quieres orar, no ores. Primero porque no has entendido.
esa oración Pero, que pastor, yo a soy lo ya es mejor por no la temor, ya es persona- por obligación. Es una necesidad. obligación. No, es necesidad. Sí, sí. Airán. O sea, yo pienso que también, lo digo por experiencia propia, nosotros sabemos el verdadero propósito de la oración. Lo que pasa es que en la oración se encuentra que Dios te va a dar lo que necesitas, más no lo que quieres. Lo digo porque a mí me ha pasado eso. Porque yo sé que cuando vaya a intimar con Dios, yo vengo con una petición de oración, con una necesidad de querer algo. Y eso es lo que yo quiero, pero en la oración voy a encontrarme con una puerta que es la que Dios me plantea, que es la que yo realmente necesito. Y es cuando yo digo, bueno, a pesar de que voy a recibir, no voy a recibir lo que quiero, sino lo que necesito, pues me voy a obligar a hacerlo, aunque no reciba nada. Lo digo porque a mí me ha pasado muchísimas veces eso. Pero ustedes creen que es correcto que yo me quiera obligar a algo que no. No. Yo prefiero no hacerlo. Y repito, sencillamente cuando lo hago así, es porque nunca entendí, es porque no he logrado entrar, ni me ha sido revelada. A lo mejor por la falta de haber experimentado el placer de la oración, el deleite de la oración. Ya le voy a leer un versículo bíblico para terminar la clase el día de hoy, pero vea, ¿qué iba a decir tú, Gustavo? Que yo digo que por lo menos, y más que todo en este país, que tienes trabajando las 24 horas y llegas a tu casa reventado del trabajo, pero sabes que tienes la necesidad de orar, pero estás muy cansado. Si tú oras aún con el cansancio, no porque de verdad quieras, porque estás demasiado cansado, sino porque sabes que lo necesitas, es obligación, ¿verdad? Te estás obligando a orar. Pero tú sabes que tú tienes ese anhelo. Y el tema es tratar de quitar la palabra sacrificio. Le voy a explicar por qué. Porque cuando yo trato de verlo como un sacrificio, yo estoy desvirtuando lo que Jesús hizo en la cruz. Es decir, y para ello debemos nosotros tratar de entender o leer, les recomendaría todo el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos trata de quitarle al creyente de la mente el que pueda haber sacrificio que pueda ser sustitutivo al de Cristo. No hay. Y entonces cuando yo lo quiero ver como que, bueno, me voy a sacrificar y Dios va a ver este sacrificio. Mire, el caso que usa Gustavo. Llegué cansado del trabajo, del liceo, pero yo quiero orar. Bueno, él se arrodilló a orar porque quiere, se quedó dormido, pero para Dios tiene más valor eso. Porque quería hacerlo, aunque se quedó dormido, que agarra y pone ese Vivaporú por aquí para andar con los ojos pelados. Es que tengo que obligarme a orar porque si no oro, me explico lo que no importa, quédate dormido, pero ya el simple hecho de haber querido estar con Él. Ahora que estabas cansado y te quedaste dormido es otra cosa. A mí me ha pasado 1000 veces. 1000 veces he querido estar con Él y por razones he estado tan cansado y me quedé dormido. Pero creo que Dios ha entendido que para mí el tema no estaba en hacer un sacrificio. El tema estaba en yo quiero estar contigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde nuestros púlpitos, te doy la palabra ahorita, Gustavo, desde nuestros púlpitos, cada vez que hablamos de la oración se nos enseña, es una oración bajo una condición de ley, no de gracia. En donde vuelvo y digo, la revelación de la gracia y de la oración es algo tan poderoso que cuando eso logra ser claro y revelado a tu vida, tú lo miras de manera diferente. Entonces mira, porque hay que orar, porque los cristianos que no oran yo no sé qué, porque el cristiano que no ora es frío, yo no sé qué, esto y lo otro. Entonces ese mensaje nunca me enseñaron a estar con él. Simplemente me dijeron, es que hay que orar. Y el que no ora por lo menos 1 hora, no es un cristiano de verdad, porque Jesús dijo que con solo 1 hora no habéis podido. Mire, eso nos llenó de una paranoia y una culpa. Y entonces estamos en esa obligación de culpa. Hay que orar. Entonces ese sentimiento de culpa nos ha llevado a orar, pero incorrectamente. Nos ha llevado a tener una oración, vuelvo y digo como dije al principio, oramos, pero no estuvimos con Él. Porque la condición fue culpa, la condición fue obligación, es lo que decía el pastor. La iglesia tiene que orar. Y claro que tiene que orar, pero no obligada. Claro que tiene que orar, pero no creyendo que eso es un sacrificio y que no. Por eso digo, el primero tiene que ver con lo que impulsa la oración como un interés y el segundo como una obligación. La obligación es la carga de la religión. Y la religión siempre te va a dar una motivación de culpa.
¿Y sabe dónde viene la culpa? ¿O sabe quién genera culpa? ¿O quién produce la culpa? Satanás. Que el que acusa, que en la oración dice Satanás. Todo sentimiento producto de culpa jamás podrá venir de Dios. Claro que no. Todo sentimiento que tú hagas, por más que tú creas que es bueno, pero si originó de una acción de culpa, jamás pudo venir de Dios. Incluso aún y cuando fallamos, uno siente dolor. Debe ser más libre de todo. No siente dolor porque ofendió a Dios, pero yo no siento culpa. No debo sentir culpa. Hay una mano arriba cansada. Y yo le entiendo la parte de que uno tiene ese anhelo de estar con el Señor, de orar, pero las personas que somos cristianos y no deseamos orar, no deseamos leer la palabra, o sea, a veces no, entonces no hay un sacrificio del cuerpo, allí por ejemplo como el ayuno, la oración. ¿Qué pasa con esta parte? ¿No es un sacrificio igual del cuerpo de uno hacer, de tener esa necesidad de hacerlo, de ayunar, de orar? Importante. No quiera. No sé si Gustavo va a hablar algo de eso mismo para luego responder la pregunta de Antonio. Bueno, sí. Una de las cosas que yo quería decir es que muchas veces oramos y las tres cosas que usted dijo, interés, obligación y placer. Pero también muchas veces, y lo digo por experiencia propia que me llegó a pasar, es que muchas veces oraba para quitar mi conciencia y no terminar el día diciendo, oye, hoy no oré. Entonces, para calmar mi conciencia y decir que como buen cristiano oré, voy a orar. Y muchas veces para quitar mi conciencia oraba, que eso era otra motivación que me llevaba a orar. No sé si eso entraría en culpa, para no sentirme culpable. La hermana Erika, la señora Erika. ¿Cómo es Jairán? La doñita. Doña Erika. Dale, doña Erika. Sí, la Biblia que dice, orar sin cesar. Hay una parte que te dice, orar si tienes deseo. Yo creo que lo ideal se debería hacer. Orar aunque quieras o no quieras, porque si no, nunca lo vas a hacer. Eso me parece. Bueno, nunca lo vas a hacer, no creo, porque... Mira, orar sin cesar, oiga, orar sin cesar es una expresión que se utilizó para crear la conciencia en el creyente que debe orar. Ahora, lo que estamos hablando es lo que te impulsa a querer orar. Todos sabemos que debemos orar. El tema es, ¿qué es lo que me impulsa a querer orar? Ahora, de pronto lo que tú dices es verdad. La Biblia no te dice, ora si deseas. Pero yo te pregunto, ¿bajo qué tiempo nosotros nos encontramos? ¿Qué es gracia? Yo primero voy a entender lo que es gracia. Cuando yo entiendo lo que es gracia, yo logro diferir en el punto de culpa y sacrificio. Y ya voy a abarcar eso, pero creo que Ana quiere compartir algo. Ana, adelante. El mismo espíritu te lleva a orar. Esa es la última palabra. El mismo espíritu es el que te manda a orar. Él te dice, vamos, te lleva. Y ora por ti también necesita. Claro, él intercede por ti, pero es que el mismo espíritu es el que te hace orar. Pastor, cuando le decía al hermano Antonio lo del ayuno, por lo menos cuando le dijeron al Señor, tus discípulos no ayunan. Y el Señor le respondió, ¿qué van a estar ayunando si están con el novio? El novio está aquí con ellos, ¿qué van a estar ayunando? Cuando el novio se vaya, ayunarán. Ustedes han visto a una fiesta los que están con el novio ayunando. Pues le dijeron al Señor, tus discípulos no ayunan, no hacen ejercicio de ayuno. En tanto que el novio está con ellos, no están como de sacrificio, ¿no? Porque el ayuno de algún modo es un sacrificio, ¿no? Ahora, allí creo que Geraldina había hecho un comentario también. ¿Cuál era, Geraldina? Es un ejercicio. Yo pienso que el ayuno y la oración son ejercicios espirituales que nos ayudan a estar en intimidad con el Señor, a apartarnos, a consagrarnos, que es apartarnos para dedicarnos un tiempo especial para estar con Él. Y si diferenciamos lo que es el punto de debate y lo que es la motivación a ese ejercicio, como cuando uno va a hacer ejercicio físico, bueno, hay diferentes motivaciones, o porque tienes un pretendiente, o por salud, o por cualquier otra cosa, tú tienes diferentes motivaciones para hacer ejercicio, ¿cierto? Claro. Para hacer algún tipo de ejercicio. Igualmente, lo que estamos viendo es cuál es la motivación más sana o la que el Señor demanda
de nosotros para orar, para hacer ese ejercicio. Y efectivamente la palabra dice orar sin cesar. Es porque el Señor desea estar con nosotros siempre. Nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu quiere estar, o sea, Él nos quiere para Él solito. O sea, es como la parábola de la viuda del juez injusto. O sea, Jesús dio a entender la necesidad de la viuda que le haga justicia. Si tienes necesidad, tú deberías de necesitar estar conmigo. Sí, date cuenta que... Ajá. Hay dos citas bíblicas que nos pueden ayudar, ¿no? Cuando dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón, ¿no? Ahí incluye salud, economía, claro. Pero lo que Él está diciendo es, deleítate en mí primero, ¿no? Ponme a mí primero, que es lo que más adelante dice, primeramente busca su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero Pablo a los filipenses les aconseja y dice, sean conocidas todas vuestras peticiones y oraciones y ruegos. O sea, diciéndole, pues está bien, ustedes pueden orar también por las necesidades que tienen, porque todos tenemos necesidades. Pero no sé quién dijo, somos seres humanos y todos tenemos necesidades. Pero que no se nos olvide que a quien primero nosotros debemos elevar nuestra oración en gratitud, porque dice con acciones de gracia, ¿no? Dice con acciones de gracia. No es como el pastor dice, dame. Es decir, yo hablo de la motivación. Después que yo me acuerdo de que Señor, tú eres mi Dios. No, la motivación es deleitarme en su presencia, porque Él sabe de lo que yo tengo de necesidad. Sin necesidad de que yo se lo diga, ya Él sabe mi necesidad. Es lo que quiere que nos enamoremos de Él. Ahora, hay una expresión de los salmos que yo agregaría. Présteme atención que yo quisiera terminar, que yo agregaría, que fue cuando se escribió, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es una canción. El Salmo lo que está diciendo en pocas palabras, voy a leer ahorita lo que dice Jeremías 23. El Salmo lo que está diciendo en pocas palabras es que estar con Dios no debe ser una liturgia formulada bajo un esquema y un pensamiento exigente de la religión. Y vuelvo a poner el ejemplo, porque a veces nosotros queremos ver a Dios como un ser sin emociones ni sentimientos, sino como un tienes que orar. Catherine, tienes que orar porque yo soy Dios. Bueno, Señor, es que tienes que orar y tienes que hacer un sacrificio. Yo no me imagino a Dios así. Primero por el tema del sacrificio, segundo porque nada en esta vida obligado es bueno. ¿Ah? Ya no hay amor, ya no hay gracia. Sin excepción, nada. Ahora, Dios está tratando de dirigirse, cuando lo dice a los discípulos, a un grupo de hombres y mujeres a quien le había dado lo mejor y a quien les había llamado para que estuvieran con Él. ¿Quiénes son estos discípulos? A quienes el Señor les impulsa la oración y a quienes les corrige porque aquella noche no pudieron orar con Él. Son las personas que no se deleitaban en el milagro. Eran las personas que cuando los milagros se daban, ellos que estaban detrás, pero tenían algo mejor que los que se iban con el milagro. Ellos tenían al que hacía los milagros. Y estar con el que hacía los milagros infundía en ellos un anhelo y un deseo totalmente diferente al que venía a cada reunión donde Jesús estaba predicando, proveyendo un milagro. Cuando yo lo entiendo de esa forma, me doy cuenta, primero, que jamás la palabra sacrificio o todo lo tocante a sacrificio es particularmente inherente a la vida cristiana. Ahora usted me dice, ¿y por qué yo digo eso? Porque yo leí Hebreos completo. Y todo el libro de Hebreos destruye, acaba, menoscaba, aplasta y quita por completo todo lo que tiene que ver con sacrificio. ¿Por qué? Porque Hebreos te lo explica de manera muy sencilla. Que con un solo sacrificio, eso es lo que dice Hebreo. Mire lo que dice, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y dice el apóstol Pablo que en Él estamos completos. ¿Qué significa completo? Mire, ni siquiera necesitamos orar porque en Él estamos completos. Ahora, el tema de la oración no es porque lo necesite o porque me lo impongan. El tema de la oración entonces, si estoy completo en Él,
pasa a ser a que se convierte en aprender a estar en su presencia. Y cuando tú estás en un lugar, vea la palabra que usa, donde hay plenitud de gozo. ¿Sabes lo que significa la palabra plenitud, verdad? No falte nada. No hace falta. Hay plenitud de gozo y delicias, diestra, a su diestra para siempre. ¿Sabes lo que está diciendo allí, no? Una vez que tú has estado donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre, te pregunto, ¿te será un fastidio tener que decir, ay, tengo que ir allá donde hay plenitud de gozo? Tú anhelas estar donde hay plenitud de gozo. Vuelvo al punto nuevamente del sacrificio. Cuando Adán y Eva pecan, nosotros sabemos que por la Mishnah, que es la ley oral, que lo expliqué hace algunas semanas, con esto termino. Bueno, termino la explicación, pero vamos a seguir oyendo algún tipo de explicación o pregunta. En la Mishnah, nosotros podemos deducir que eso llega a nosotros. ¿Cómo se sabe si no había una cámara, no había una grabadora, no había quien estuviera llevando su diario personal? ¿Cómo se sabe lo que ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén cuando solamente habían 2 seres humanos en el mundo? La Mishnah, al igual que la Torah, que es la ley escrita, la Torah es la ley escrita, la Mishnah es la ley oral. Quiere decir que cuando Adán salió del huerto del Edén con Eva y tuvieron hijos, eso llega a nosotros porque ellos se lo contaron a sus hijos. Y sus hijos se lo contaron a sus hijos. Y sus hijos se lo contaron a los hijos de sus hijos generacionalmente hasta que surge la Torah o Torah. Inicialmente era la Mishnah, que es lo que le dice el Señor. Esta es la palabra de la ley que yo te mando hoy, se la repetirás a tus hijos cuando vayas de camino, la irás cuando vayas al campo, cuando vengas de regreso, te escribirás en el dintel de tu puerta, la amarrarás en tu mano, la pondrás en tu frente. Eso es la Mishnah. Ellos, los antiguos hebreos, acostumbraron a que todo lo que nosotros conocemos hoy fue dado a través de esa ley oral. Esa ley oral. Cuando ocurre la famosa ley oral que parte en el huerto del Edén, cuando Adán peca, hablemos del pecado de Adán, y Dios aparece en el huerto del Edén, y cuando pregunta, ¿dónde estás tú? Dice así, ¿qué le respondió Adán? Entre los matorrales. Señor, esto es lo que le está contando Adán a sus hijos. Cuando Dios vino, yo le dije, Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y el Señor me respondió, Adán, ¿acaso quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y cuando sale Adán y Eva, dice que salieron cubiertos con hojas, creo que eran de parras montese. O de lechosa, esa grande. No, esto también es grande. No recuerdo, pero salieron cubiertos con eso. Todos conocemos el juicio que se le dio. Y lo que hizo Dios, dice la Biblia, fue, esto se lo están contando Adán y Eva a sus hijos, a Caín y Abel, lo que hizo Dios fue cubrirlos con pieles. ¿Con qué los cubrió? ¿Con cuál piel lo cubrió? El cordero, ¿no? ¿De dónde salió el cordero? ¿Quién mató al cordero? Dios agarró, Antonio, hizo el primer sacrificio. Ese fue el primer asesinato. Adán y Eva hasta ese momento nunca habían visto a nadie morir. Nadie había muerto jamás. Y yo me imagino cuando Dios toma el cordero y lo sacrifica, estoy especulando, me imagino a Adán mirando y dice, ¿y qué le vas a hacer? Lo voy a matar. ¿Qué es eso? Lo que te dije que te iba a pasar si comías el árbol prohibido. Eso es lo que me va a pasar. Y cuando lo mata, el animal queda sin vida. Cuando queda sin vida, le dice, ¿y por qué no se mueve? ¿Está dormido? No, está por primera vez vio un ser muerto. Le quita las pieles. Y por primera vez Adán vio la sangre. Nunca había visto la sangre. Imagínese la sorpresa que era para Adán ver el primer sacrificio. Y le cuenta, estoy especulando, pero me imagino que eso fue lo que pasó, por lo que la Mishnah toma las pieles y cubre el cuerpo de Adán y cubre el cuerpo de Eva. Cuando ellos salen del huerto del Edén, Adán se lo cuenta a Caín y Abel. Le dicen, y Dios nos quitó las hojas con las que nos cubríamos, no eran de higuera,
eran de higuera. Nos quitó las hojas y nos cubrió con pieles, y conocí la muerte. Por primera, algún día vamos a hacer así. Vi la sangre, pero nos cubrió. ¿Y cómo se llamó eso? Se llamó sacrificio. Y para poderme acercar otra vez a Dios, Dios usó un sacrificio. Cuando pasó el tiempo, Caín, el hermano mayor, quiso traer un sacrificio a Dios. Quiso traer una ofrenda a Dios. Y eso de que, eso no lo dice la Biblia, eso son especulaciones nuestras, de que escogió cualquier fruto. Yo no creo que escogió cualquier fruto. Agarró y escogió su buena lechosa, su buena patilla, sus buenas naranjas, y trajo una cesta con frutos para Dios. Y Dios vio y le dijo: ay, qué bonito, qué colores tan bonitos, qué frutas tan bonitas. Abel vio la ofrenda de Caín. El primero que tuvo la iniciativa de traer una ofrenda a Dios del campo fue Caín, no fue Abel. Abel va, agarra el cordero mejor que tenía, lo sacrificó y lo trajo ante Dios. Y cuando Dios lo ve, dice que Dios encontró agrado. Y miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Usted entiende por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Claro. Por la sangre. Por la sangre, por el sacrificio. Ellos sabían, los dos, tanto Caín como Abel, que eran hijos de Adán, sabían que la única forma de acercarse a Dios era a través de sacrificio. Que no hay forma de acercarse a Dios si no hay sacrificio. Y ese sacrificio apuntaba al único sacrificio a través del cual podemos acercarnos a Dios. Cuando tú intentas sustituir ese sacrificio con frutas, con peras, con naranjas, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Queremos decir: no, lo que Cristo hizo no es suficiente, y vienen nuestras obras, nuestros esfuerzos. Las peras y las naranjas representan nuestro propio sacrificio, la religión. El cordero que murió representaba el sacrificio de Cristo, insustituible, dándole a entender: no te puedes acercar a mí si no es a través de este sacrificio. Hay un solo sacrificio. Por eso es que el libro de Hebreos dice el libro de Hebreos, literalmente, lo voy a buscar la cita bíblica, dice así, que con un solo sacrificio. ¿Cuántos? Un solo sacrificio nos hizo. Miren lo más tremendo que dice: nos hizo. Búsquenlo. Vamos a leerlo. Hebreos 10:12. Vea lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuánto sacrificio? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Hay otro donde dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Hebreos 10:14, miren lo que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos sacrificios necesita Dios ahora para podernos aceptar? Ninguno. Todo fue hecho allí, en la cruz. Ahora, ¿qué es lo otro que hacemos? Yo me imagino que cuando tenemos que venir de lugares distantes como Kendall, Weston, de otros sitios, hacemos esfuerzos humanos por amor al Padre. Pero no se pueden llamar sacrificio, porque un sacrificio es algo que tú no quieres hacer. Jesús no quería hacerlo, por amor lo hizo. Ahora, los esfuerzos es lo que tú quieres hacer, pero que demanda cierta voluntad, cierta fuerza adicional, porque la palabra esfuerzo es fuerza adicional. Ya no tengo fuerza, pero voy a hacer un esfuerzo, voy a sacar fuerzas. No, me voy a esforzar. Sacrificio es una vida. Sacrificio es vida. Exacto. Y la religión trata de creer que se pueden sustituir con naranjas, peras, lechosa, agua bendita, aceitico, un montón de cosas. Lo que Jesús hizo. ¿Ah? Caminar arrodillado. Lo que hizo por años la Iglesia Católica. Ayunos. Yo no estoy en contra del ayuno, pero yo ubico el ayuno de otra forma. Yo ubico la oración en otro renglón. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Enseñó el ascetismo. ¿Y qué era el ascetismo? Sacrificios humanos
Y Dios te acerca más y Dios se agrada más por sacrificio. Se laceraban las espaldas, se metían en conventos y vivían allí 20 años haciendo pactos o promesas de silencio, un montón de cosas, creyendo que con eso se podían acercar a Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que si usted no quiere orar, el tema de la oración es falta de tener una revelación clara de la presencia de Dios, pero no tiene que ver con otra cosa, porque no es ley, es gracia. ¿Qué trato de enseñarle yo a usted? La bendición, el placer. Por eso le decía, y no pude llegar allí, lo que nos motiva, lo que nos impulsa a orar es el interés, la obligación de la religión o el placer de su presencia. Yo te pregunto, ¿cómo quisieras tú cuando de pronto, Antonio, quieres orar? Sentir que es la necesidad que hay en el momento, sentir que, bueno, voy a hacer un sacrificio, yo no quiero, pero Señor, y a veces cuando es un sacrificio es así, Señor, o Señor, disfruto tu presencia. Yo le pregunto, ¿cuál de las tres cree usted que Dios anhela? Porque el placer y el deleite es amor. Y el amor fue lo que activó el regalo de la gracia y la salvación sobre nuestras vidas. Sin eso no somos nada. Porque no es por obra. Oiga bien, porque sin darnos cuenta caemos en la mentalidad de la Iglesia Católica. No es por obra para que nadie se gloríe. Cuando la oración es un sacrificio, es obra. ¿Me está entendiendo? Cuando usted hace la oración como una obligación y un sacrificio, ya eso es obra. Usted se imagina llegar, si Dios hubiera aceptado que la salvación fuera por obra, usted se imagina cómo fuera llegar al cielo por obra. ¿Qué estaríamos contando en el cielo, Geraldine? ¿Cómo fuera la conversación de los hijos de Dios en el cielo por obra? Mire, ¿tú qué harías? No, yo no quería orar, pero yo 8 horas de oración diaria y ahí, bueno, yo me sacrificaba. Y tú, no, yo daba regalos a los pobres. No es por obra, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque cuando yo ya hago de la oración una obligación, un sacrificio, ese sacrificio me da a mí una gloria. Lo hice, lo conquisté. Como que ahora me merezco. Yo merezco que Dios me responda porque mira lo que hice. Hice más. Y empieza lo que describe Isaías 58, la competencia. ¿Cuántos días ayunaste tú? 3. Yo ya ayunas 5. Porque para competencia ayunáis, dice Isaías 58. Mire, este tema está hermoso, está maravilloso, pero vamos a seguir la próxima semana. Siguen esas preguntas que le dejamos allí, Antonio, Erika, que es muy importante, cada una de ellas, porque nos dan luz. Vamos a despedirnos de los hermanos que están acá. Esas preguntas que están allí, ¿hay preguntas? No, hay la de Antonio, la de él. Aporte. Ajá. ¿Terminamos con qué? Hay una foto en Renuevo donde están un grupo reunido bastante viendo. Ah, ok, no, sí, ya hay. Hay gente en Argentina, gente en Chile, gente en Perú, gente en Venezuela. Vamos a saludarlos a todos, que Dios les bendiga, díganle, Dios les bendiga. Terminamos la transmisión del día de hoy, seguimos la próxima semana.